Buenas noches. El fútbol mexicano es un mar de dudas. Una entidad que no habla abiertamente de temas como el arbitraje, la multipropiedad, el pacto de caballeros y sobre todo de los negocios de los representantes. El río suena cada vez más fuerte. Transacciones millonarias en época de crisis y devaluación. Clubes que cobran la mayoría de sus ingresos en pesos, pero que gastan cientos de millones de dólares en contrataciones en el extranjero. La pregunta es inevitable. ¿Quién corta las rebanadas más grandes de ese pastel? A diferencia de otros países, donde los representantes son figuras con nombre y apellido, en México se mueven en la oscuridad, sin que la federación los identifique públicamente o controle sus negocios. Nadie sabe cuáles son los verdaderos nombres que encabezan el negocio, ni quiénes son los agentes que tienen más dólares en su cartera. La regla 10.8 ha sido el marco perfecto para que aumenten las contrataciones y más futbolistas vuelen principalmente desde Sudamérica hacia México. Sus transacciones dejan millones de billetes verdes en las cuentas de los hombres del negocio, de los promotores. Fútbol Picante pone nombres a quienes manejan el destino de los futbolistas y hacen grandes fortunas en el camino. ¿Qué tal? Bienvenidos a Fútbol Picante. La encuesta es: ¿crees que haya malos manejos en algunos traspasos del fútbol mexicano? Es muy fácil decir sí o no, simplemente. Saludo a la mesa de Fútbol Picante el día de hoy, la mesa picante, y el tema es muy picante. Ángel García Toraño. Buenas noches a todos. Rafael Puente, Hugo Sánchez y Buenas noches. Francisco Daniel de Anda. Buenas noches. Por fin le dije Francisco, siempre le digo Paco. Bueno, vamos a la pieza que tenemos preparada sobre este recorrer del futbolista extranjero hacia México. Hace poco más de 6 meses, cuando la Liga MX aprobó que 10 formados fuera del país podían alinear al mismo tiempo en un campo de fútbol, México de pronto se convirtió en tierra prometida para los jugadores extranjeros y en caja chica de los representantes deportivos. Vamos primero a la cancha. Las cifras del último semestre marcan un incremento de más de 15% de jugadores formados fuera del país. Los registros pasaron de 152 a 173. Vamos ahora a los negocios. Cada transacción pone en juego millones de dólares y ahí es donde entran los principales ganadores de la iniciativa, los agentes futbolísticos. En México hay solo 13 registrados ante FIFA, pero hay hombres que no están en las salas del draft y tampoco en las oficinas de negociación. Sus negocios son operados desde las sombras. Greg Taylor no está registrado ante la Federación Internacional. No hay ni siquiera fotos que lo identifiquen. Sin embargo, sus brazos operan con algunos agentes reconocidos en el medio, según dicen personas cercanas a las operaciones que prefieren el anonimato. Entre su gente cercana se incluyen los hermanos Jiménez, Manuel Velarde, Jorge Espinosa, Enrique Nieto, entre otros. Taylor, de origen estadounidense, es el empresario más influyente en el balón mexicano. Se dice que en su baraja de negocios figuran varios equipos, como América, Santos, Veracruz, Toluca, Monterrey, Chiapas, Cruz Azul, Querétaro y otros más. Y trasciende también que les vende jugadores con la bendición de directivos, directores deportivos y entrenadores. Taylor dicta el precio y las condiciones. La mayoría de las veces lo hace por medio de su empresa Promanash, una especie de outsourcing del fútbol mexicano, cuya página de internet requiere un password y una clave de acceso que se dice tienen vigencia de un solo día. Intentamos contactar a Taylor por medio de Jorge Espinosa, uno de sus operadores. Esto sucedió. Hola. Hola, ¿quién habla? Habla José Ramón Fernández. ¿Quién habla? José Ramón Fernández, estamos buscando a Jorge Espinosa. ¿Quién es? José Ramón Fernández de ESPN. A la hora. ¿Tú eres Jorge Espinosa? No, no soy. Solo lo No. comunico. ¿No está él? Comunícame. Hola. Hola, señor Espinosa.
Volvamos a llamar. Bueno. Hola, hablamos de ESPN, habla José Ramón Fernández. Buenas noches. Quisiera hablar con el señor Jorge Espinosa. Servidor. Mucho gusto, Jorge Espinosa. ¿Sí me conoces? Sí. Sí, a la hora, José Ramón, un gusto. Oye, Jorge, me gustaría hablar con Greg Taylor. ¿Se puede hablar con él? Mira, no está ahora en el país y no sé exactamente qué día esté de vuelta por acá. ¿Pero tú crees que regrese antes de la Nochebuena? Sí, va a estar para esta fecha acá en DF. ¿Él vive en México? Sí. Sí. ¿Y tú trabajas con él? Sí. Bueno, es que estamos haciendo un reportaje especial de los promotores y quisiéramos hablar con él para que nos dé un punto de vista. Con todo gusto. Yo le digo que me llamaste y coordinamos algo. Dile que llamamos de ESPN de parte de José Ramón Fernández. ¿Tú no tienes el teléfono de Greg Taylor, no? Sí, pero si me permitirías, me gustaría comentarle para que se reporte ya personalmente, si no tienes inconveniente. La llamada de Taylor no ha llegado en un mes. Volvamos a ProManage. Ahí se mueven grandes negocios. El caso del chileno, se lo platicamos, Patricio Rubio, es un ejemplo a seguir. De nuevo, fuentes involucradas con el negocio dicen que el representante, por medio de Manuel Velarde, otro de sus operadores, recomendó a la directiva de Querétaro comprar a Rubio por $5.500.000, a pesar de que la página Transfer Market le fijó un valor aproximado de $1 millón. También recomendó a los Gallos vender a Orbelín Pineda a Chivas por $4.800.000. El rendimiento de ambos jugadores fue completamente opuesto. Rubio jugó 448 minutos en el último torneo y no anotó ningún gol, mientras Pineda fue pieza fundamental para las Chivas. Se dice, hay muchos otros jugadores de la cartera de Taylor que han rendido pocos y muy pocos resultados. Entre sus representados con poco tiempo en el campo y escasos goles se encuentran Brian Ravelo, El Gato Silva, Enzo Rocco, Jonathan Cristaldo, Brian Lozano y muchos más. La mayoría de las importaciones de jugadores las coordina a través de sus tentáculos fuera de México. Gente de fútbol ubica los siguientes nombres. En Argentina, Gustavo Leskovitz, Uriel Pérez y Nazareno Marco Yese. En Ecuador, José Chamorro. En Uruguay, Fernando Pavón. En Chile, AIM Fútbol, una empresa de los hermanos Jiménez. Y en Colombia, Fabio Marín Pileoneta. Esas son las nacionalidades que predominan en la Liga MX. El negocio es redondo también en la división de ascenso, donde los reflectores son menos brillantes. En los últimos 5 años, el número de extranjeros se ha multiplicado de 46 que habían en la Apertura 2011 a 95 en el torneo que acaba de terminar. Solo en la Apertura 2016, tras la entrada en vigor de la regla 18, el número pasó de 76 a 95. Varios de los jugadores que llegan no pisan ni un minuto el pasto, a pesar de que hay cheques que avalan su transacción. Entre las fichas figura la del brasileño Eric Neres, que nunca pisó canchas mexicanas. En los registros hay muchos otros casos de estudio. Lo que falta por consignar es el impacto final. Jugadores mexicanos con menos oportunidades, canteras en quiebra y una selección con menos cartas para elegir. ¿Qué hay en el fondo? Bueno, pues ahí está parte de este tema de los promotores, cómo actúan en México, cómo están ligados a promotores en el extranjero, muy conocidos todos ellos en Argentina, en Uruguay, en Chile, en Brasil, en Ecuador, en Colombia. ¿Qué pasa con los malos manejos de los promotores en México? Me gustaría escuchar a Rafa Puente. ¿Qué pasa con los promotores en México que existen de mucho tiempo, pero que ahora se han convertido, con la regla 18, en una mina de oro? De alguna forma, José Ramón, el trabajo de un promotor, que a lo mejor primero se entendería diferente un promotor a un representante, Sí. que hace años, y hablo de la época que me correspondió en el fútbol mexicano, no existían los representantes. Y promotores había muy pocos, casi 12. Bueno, realmente en México
Sí, había no aparecían dos o nombres tres. tanto de promotores, pero bueno, pues, entonces, poco a poco con el tiempo esto empezó a proliferar y evidentemente de la mano de los directivos, o sea, el que provoca un poco la postura del promotor, que el promotor está cumpliendo a lo mejor con el seguimiento de un jugador, con el convencimiento que debe de tener sobre el jugador para que le firme una exclusividad, para que él primero lo represente o él cumpla en su función de promotor la venta del equipo. Aquí lo lamentable es que ahí hay un vicio oculto grande, porque el valor de los jugadores en Sudamérica, contrario al precio en el que son adquiridos en el fútbol mexicano, hay cifras desorbitantes. Entonces, yo no sé por dónde va el camino. Lamentablemente, también de la mano van muchos técnicos, que son los que avalan a lo mejor el aspecto deportivo del jugador que consideran que les va a funcionar y que sabemos que no en todos los casos, pero sí en muchos llevan un porcentaje. Cuando fuiste técnico, ¿tuviste alguna experiencia? Sí, sí. O sea, nunca acepté. ¿Puedes platicar? Nunca acepté y digo, por supuesto que la puedo platicar y tuve dos. Una fue con Pachuca, lo sabe perfectamente Jesús Martínez. A mí me ofrecieron por el préstamo de un jugador y fue Gisleno Medina, alguien que fue compañero mío, que cumplía con esas funciones, que se dedicaba a eso, y por el préstamo del jugador a mí me ofreció $100,000. No acepté nunca la operación, lo hice del conocimiento con Jesús, no se llevó a cabo, nunca se terminó la contratación del jugador, y posteriormente con Tecos, con Nicola Gravina, exjugador también, jugó en el Oro, jugó en Pumas, y durante muchos años representante de jugadores, brasileños. sobre todo en el área de Guadalajara, ¿no? Y brasileños. Brasileños, principalmente. El hermano de Ronaldinho llegó a Tecos, esto lo puede platicar abiertamente Nicola, cuando se hizo la operación se acercó conmigo pensando que yo merecía $20,000 por el préstamo que había conseguido Tecos de Asís, recordarás ese jugador, Asís. Un jugador de muy buenas características, Sí, lamentablemente no terminó por cuajar en el fútbol mexicano. Hoy millonario representando a Ronaldinho. Exactamente, es el representante. Es su hermano. Bueno, por supuesto, y lo digo abiertamente porque a mí no es que fuera un intento de soborno. Los dos me hicieron el comunicado diciendo, ¿sabes qué? En el fútbol esto se acostumbra. En mi opinión, y de acuerdo a los principios que yo tengo y a la educación que recibí, a mí me parecía que no era correcto porque yo estaba contratado por X cantidad de dinero mensual. Sí. Y yo tenía que cumplir con eso. Lo otro, pues me parecía como auténticamente como arrebatarle el dinero o robarle el dinero a una directiva o a un jugador o incluso a lo mejor al promotor. No accedí a eso, fueron las únicas dos situaciones que se presentaron en el periodo que yo estuve dirigiendo y que fue muy corto. Te felicito por tu valentía, Rafa Puente, y por decirlo al aire. No, claro que sí. Muy bien. Hugo Sánchez. Hugo Sánchez fue un jugador muy exitoso en México y cuando fue campeón de goleo salió para España. Él vivió otro mundo, el mundo de España, pero también fue técnico del fútbol mexicano con Pumas y con la Selección Nacional Mexicana. Él sabe, porque él siempre tuvo, que yo sepa, o que yo me acuerde, un solo promotor en su carrera futbolística. Creo que sí, creo. Él lo va a decir. Si a él le sucedió algo parecido a lo de Rafa Puente cuando dirigió en Pumas o cuando dirigió la Selección Nacional, porque en el Madrid era futbolista y no le podían ofrecer absolutamente nada, más que su gran sueldo o sus grandes primas. Bueno, el hecho de irme a España no fue porque salí campeón goleador, sino que tenía una trayectoria de 5 años con Pumas, pero no por salir campeón goleador me fui a España. Pero te agradezco la introducción, pero no por ser goleador me fui a España. Me fui a España y... Eras un gran goleador. Ah, no, sí, pero no por ganar un título de máximo goleador me fui a España. Sino si hubiera sido defensa no te ibas a España. No, pero es por una trayectoria y por todo el tema. Venía la trayectoria, pero eras muy joven. Tenías 23 años. Y es lo que interesa al fútbol europeo, contratar a jugadores jóvenes que están dando muestras de calidad, de talento y que aspiran a conseguir cosas importantes. Y eso fue la oportunidad que tuve y por supuesto no la desaproveché. Siempre tuviste un solo promotor. Lo que pasa es que hay que explicar bien a la opinión pública. Una cosa es ser representante, una cosa es ser promotor y otra cosa es ser apoderado. El representante le representa a uno
cuando uno no está presente para ir a recoger un trofeo, para ir a hacer algo, que uno no va a ir y a uno lo va a representar una persona. Un promotor es el que le va a uno promoviendo para poderlo vender a un mercado, llámese Europa, eso. Entonces va hablando con diferentes equipos, con diferentes medios de comunicación y va promoviendo a ese jugador para poderlo vender, que en este caso es como una cosa suya, es un producto que él está contribuyendo para poderlo salir beneficiado profesionalmente como el jugador. Y luego el tema del apoderado es, estoy comentando eso para la gente, ¿no? El apoderado es aquel que tiene la firma para poder firmar un contrato sin que el jugador esté de por medio, sino tiene el poder para poder firmar un contrato y puede firmar lo que sea en representación del jugador. Entonces, para que quede claro, es una cosa representante, promotor y apoderado. Yo he tenido representante, yo nunca he tenido ni promotor ni apoderado. Y de eso, afortunadamente, pues mi conciencia, mi educación y mi intelecto me ha permitido saber qué contratos tengo que firmar y qué no. Entonces, afortunadamente yo no tuve la experiencia que tuvo Rafa, porque ningún promotor y ningún directivo tuvo el atrevimiento de ofrecerme algo, porque saben cómo soy yo. Yo los mandaría a la mierda de manera absoluta, porque yo no acepto ese tipo de situaciones, porque si yo soy profesional, yo tengo que ser profesional, como dijo Rafa, me están pagando y me están pagando por desarrollar una función. Pero cosas ajenas, ahí yo creo que hay que investigar y saber bien qué es lo que se está buscando con esto de los promotores o de los intermediarios, que prácticamente vienen siendo lo mismo. Las formas o el fondo. Si las formas no nos gustan, el fondo es peligroso, porque hay mucho dinero que está por ahí, que no se demuestra Hacienda, que no se pagan impuestos y es un lavado de dinero. Y como bien comentó Rafa, un jugador que cuesta $100,000 lo venden en $5 millones. ¿Dónde está la diferencia? ¿Quiénes son los que se reparten ese dinero? El promotor es el que vende el producto, el directivo es el que paga. Yo no conozco ningún directivo tan tonto, de que un jugador que vale $100,000 se lo vendan en $5 millones. No son los directivos, o sea, los dueños. Si los hay, es que hay un beneficio entre el directivo, el promotor y posiblemente el jugador. El entrenador que comentaste, algún entrenador se presta. El jugador tiene que cumplir con un arreglo. Sí. Un arreglo. Le da una comisión. Aquí, contractual, y generalmente, o creo que lo más correcto, es que el jugador se lleve un porcentaje. Eso siempre. De la operación. Siempre. Pero siempre muchas veces, Rafa. sí, pero muchas cuando veces. Te venden ¿te acuérdate? De cuando nos vendían de América Pumas América, lo que sea, dependiendo de la cantidad, el jugador se va un poco. Decir, generalmente castigado, Hugo. Es muy difícil que el jugador esté enterado del valor en el que fue vendido. Es muy difícil. Y lo que, el cambio se dio, nada más que ejemplifico con esto, con la venta de Enrique Borja de Pumas a América, que recordamos todos, salió que si lo habían vendido como un costal de papas, y ahí por decreto presidencial se estableció que el jugador se llevaría el 25% más el 5 por año de antigüedad hasta llegar al 50%. Eso fue acordado, incluso el acuerdo fue un decreto presidencial para no castigar al jugador. Sin embargo, yo diría que el 95-98% de las operaciones, el jugador realmente no sabe en cuánto fue vendido. Ahora, si el jugador termina por aceptar y firma el contrato, tampoco nadie lo está obligando. No podemos generalizar, me parece que para nada se puede generalizar, pero todos sabemos que el jugador está inflado, que la inflación cada vez es más... El jugador que llega a México, no hablemos de otros lados. México, y tampoco podemos no decir que, y aclaro, no generalizo, aquí tenemos a dos ejemplos que a Rafa le ha pasado, a Hugo no, pero no podemos descartar que los promotores, haciendo su trabajo, unos bien, otros muy mal, porque otros le roban a los directivos, y los directivos le roban a los dueños.
Y vienen futbolistas que cuestan $1 millón y los venden en $5 millones. Sí, es. Oye, Y Ángel, los directivos se o le llevan roban una o se tajada. ponen de acuerdo. O le roban. Eso es robar. Pero estás generalizando. No, estás generalizando. Perdón, Ángel, no le roba. mi idea. Se ponen de acuerdo. Pero no generalices, porque no es así. Rafa, No es así. Nada más déjenme terminar mi idea, por favor. El dueño no permite que le No roben. está robando, estás generalizando, Ángel. Rafa, No. Rafa dijo Justamente algo. dije que Sí, no, justo. dije que hay promotores que lo hacen bien y otros nada más, Paquito, para... Sí, para no, adelante, terminar, tienes razón. por favor. Adelante. Hay futbolistas que aquí han sido vendidos en $5 millones y cuestan $1. ¿Dónde están los 4? Cuéntenmelo entonces, que restan. ¿Quién se los queda? Ángel, Rafa. Eso es, para el dueño del equipo, le están robando. Rafa dijo no me algo, digan que no. Rafa dijo hay algo. técnicos que se quedan con dinero, hay directivos que se quedan con dinero y hay promotores que su ganancia es mayor a la que tendría que hacer. Rafa Es dijo negocio, algo- negocio. No me digan que los técnicos... Rafa dijo algo al no tienen principio. Rafa dijo algo al principio. No tiene ese dinero. Sí, José Ramón, a mí me encanta este tema. Porque la mayoría de la gente que habla del tema no conoce de este tema. Claro. Hay que Rafa vivirlo. dijo algo al principio que es muy importante. No hay un directivo al que le robes. No hay un directivo al que pierda dinero, o no hay un directivo que deje el dinero ahí, ¿sí? Que deje el dinero ahí olvidado y que llegue alguien y se lo quite. Si al directivo le robaron, es porque el directivo permitió que le robaran. O lo engañasen. No. El ¿Qué te directivo... refieres con directivo? Sí. Directivo, ¿qué es para ti? presidente deportivo, Directivo o dueño. un presidente Directivo o deportivo, por dueño. ejemplo. No hay manera que el promotor lo engañe. Si el promotor lo engaña es porque el directivo se dejó engañar. Eso hicieron negocio entre los dos, Paco. entonces Obvio. no lo engañaron. Le están robando al dueño. No. A ver, Paco, una cosa es dueño y otra cosa es vamos a hablar del presidente dueño. Vamos a deportivo, hablar del director dueño. deportivo. Vamos a hablar del El dueño ni se enteró. Vamos a hablar del dueño. El dueño asigna a un vicepresidente, ¿sí? O a un director deportivo para que haga la negociación. Si el dueño no quiere que le roben, no le roban. En el 100% de los casos, Ángel. Está confiando No. en su presidente deportivo. No le su roban. director deportivo, para Sí, eso lo puso. No le roban. ¿No le han robado? No le roban. ¿A dueños Y no si- le han robado? Y si le roban. ¿A Billy Álvarez no le han robado, Déjame por ejemplo? decirte. No, tú no conoces si lo Ahora, le si robaron. lo- He visto a los jugadores que han venido que no han jugado y que le han Si lo costado engañan, dinerales. Paco, si lo engañan, José Ramón, lo que yo te quiero decir es de que si hay un directivo, hablo de un vicepresidente o director deportivo, que se mete dinero en su bolsa, el dueño lo está permitiendo. No lo puede hacer a sus espaldas. Es imposible. Tú como dueño de un equipo, que te vean la cara. Imposible. No hay manera. ¿Tú crees que el dueño del equipo No hay solito manera. se autorroba? No. No. O permite que el director deportivo o el vicepresidente se meta un dinero extra. Paco, Sin duda. Pero eso es Sin trampa. duda. Eso es trampa. Por Paco, supuesto, está lo mismo. Ahí el directivo tiene la obligación, vamos a hablar del dueño, tiene la obligación de saber cómo está la cotización del mercado. Seguro. Yo te puedo garantizar que a Jesús Martínez no le ha pasado. Claro que no. A Juan Antonio Hernández, cuando estuvo de dueño del equipo de Nesa, no le pasó. Claro que no. Porque hacía las operaciones. dudo que a Valentín Jorge Díez le haya Vergara, pasado. A ver, ¿quién ¿perdón? sabe? ¿Quién? ¿Quién sabe? Valentín Díez. No, ¿quién ¿Estás sabe? seguro? No, yo tengo mis dudas. a Valentín dudo que le ¿Estás haya seguro? pasado. No, yo creo que sí le ha pasado. No, pero es que ahí vamos. A lo mejor lo engañaron. José Ramón, Pero fíjate, que él ya haya mencionó- permitido. Ya mencionó Rafa a dos personajes importantes del fútbol. Puedes mencionar a los otros 18 dueños o 15 dueños o 14 dueños. Todos son Pero hay de dueños a dueños. Bueno, pero todos son empresarios que manejan perfectamente bien el dinero. Podrán saber o no de fútbol, manejan perfectamente. también tiene- Déjame terminar ahora a mí. también tiene otras Déjame prioridades. terminar a mí. Te dejo terminar. Por eso, no hay nadie que maneje mejor el dinero que los directivos, que los dueños de un equipo. No hay, ni tú ni yo, ¿eh? Claro. Son gente que maneja muy bien el dinero. Entonces, si alguien le roba ese dinero, es porque ellos se dejaron. Muchos de esos ellos se dueños- dejaron. Muchos de esos dueños tienen otras prioridades. Pero tú, ¿por qué dices? ¿Crees ¿Tú por qué dices que en le roban a América- Billy? Que en América no han llegado consta? promotores. No, Paco, no me Entonces- consta. Me encantaría. Pero entonces, ¿por qué lo dices? Pero tampoco me puedo hacer tonto. ¿Pero por qué viendo- lo dices? Porque te daría una lista de futbolistas que han venido a Cruz Azul y que no ¿Pero han quién jugado. te di- pero y por que qué han costado dices, 5 Ángel, millones. pero por qué dices que le roban a Billy? Bueno, ¿tú crees que el primo de Messi, hasta se me olvida, ¿cómo se llama? No, yo no sé, tú dilo. Biancucci. Biancucci. ¿Tú Sí. crees que Biancucci no fue un fraude en Cruz Azul? Tú dime si es verdad o es mentira que le Arañao, robaron. ¿tú crees que no fue un Por fraude? eso, pero tú estás A la América afirmando. vinieron. A ver, No, Paco, Ángel, es que hay que ver los torneos A para ver, ver Ángel. jugadores que cuestan 5 Ángel, para ¿tú añadir- conoces, tú añadir- conoces que a no Juan, ¿tú juegan. conoces a Juan Andrés Amano? Que no juegan. ¿Conoces a Mauricio de la Se Vega? esconden todos. ¿Conoces a Eduardo Están Hernández? escondidos. ¿Conoces a Carlos Hurtado? Escondidos. ¿Conoces a Guillermo Lara? Escondido. ¿Conoces a Mario Ordiales? Escondidos. ¿Conoces a José Manuel A Mario Sanz? sí lo conozco. ¿A Greg Taylor? A José Luis ¿A Greg lo Taylor? conozco. No lo conozco, Yo nunca conozco lo a todos. Yo no. Yo conozco a Al único- todos. Al único que no conozco No es a los Greg conozco. Taylor. ¿Cómo es? Pero Greg ¿sabes Taylor? qué? ¿Cómo es? ¿Cómo es físicamente? Sí. Porque ¿Cómo no lo es? conoce la Es un gente. de tipo fútbol, de más entre que los 50 y jugadores 60 directivos. años,
Es americano. Sí, es un tipo Obvio. que ha manejado a muchos futbolistas, es un tipo que cada vez tiene más influencia en el Tiene una fútbol. lista enorme de futbolistas. Yo no meto las manos al fuego por nadie. Yo lo que estoy diciendo, José Ramón. No, por Taylor es- no, porque te quemas. No, yo no meto las Te manos al queman fuego las por manos. nadie. Lo que yo digo es de que no podemos tan a la ligera decir a todos les roban. O a Billy le robaron. Paco, no nos Ángel. podemos poner una venda en los ojos y no darnos ¿No te consta? cuenta que han llegado. A ti no te consta, ¿Te ¿no has consta? visto A mí jugadores no. en Cruz Azul que se los han vendido 5 Ahora, millones de ahora dólares te platico y no yo, valen ni 100 ahora mil? te platico yo mi experiencia en Pachuca como director deportivo. A ver, Porque- platícala. No, porque yo, después de 15 años de futbolista y de 3 como director deportivo y vicepresidente, nunca vi un dinero más o un dinero menos. Nunca. Ahora, el control en Pachuca es muy importante. Bueno, Es diferente. Y voy a No, platicar muy, la muy anécdota importante. Por rápidamente. eso ejemplificaba yo con Sí, Jesús Martínez. y voy a agregarlo, Rafa. A mí me pide Jesús Martínez ir a negociar a Zitanich al Ajax de Holanda. Y voy con Andrés Fassi. La negociación la hacemos con el director deportivo del Ajax, todo en inglés, y de repente aparecen 2 tipos, ¿sí? En jeans, pelo por acá, con la barba, y dicen que son amigos de Zitanich y que uno de ellos va a ser su representante. Entonces empieza a hablar en inglés y en español, y de la negociación que a mí y de la cantidad que a mí Jesús Martínez me había dado, empiezan a elevar el costo. Y dicen, lo que pasa es que son tanto para mí y tanto para él. Y yo le decía a Andrés, oye Andrés, en inglés me están diciendo esto y esto y esto. Y Andrés se sorprendió, habló con Jesús, me dice, se cae la negociación. Tiramos la negociación y cuando nos estábamos saliendo, nos regresa la gente del Ajax, sacan a los 2 tipos estos y hacemos la negociación y cerramos la negociación con el director deportivo del Ajax Directamente y con el Ajax. Zitanich. Entonces, yo no meto las manos al fuego por nadie. Paco, ¿tú crees que los A mí técnicos no llevan nunca me tajada en las tocó, transacciones? nunca me tocó, sí, seguro. Sí, seguro. Pero, digo, ¿para qué? No estamos generalizando, existe. Si no, no habría ese pero negocio. claro, que te roben, por Sería supuesto negocio. que te Entonces, roben. ¿dónde estaría la generación? Oye, Ángel, Si un negocio. técnico, ¿Y por si qué? un técnico se lleva dinero. Es de un una gran negocio, transacción Paco, es ¿eh? robar. Sí, señor. Es un Pagan gran un negocio. por dirigir. Que Yo puede, digo fíjese, que puede no llegar- es dinero bien avisado. Puede llegar, Le pagan por es dirigir. un negocio que puede llegar a evasión fiscal muy Seguro. seria y a lavado de dinero. Sí, señor, claro. A ver, Ángel le comentó una cosa, que un jugador vale $1 millón y le ponen en valor de 5. Esos 4 millones, entre el dueño, que es un empresario exitosísimo en México, que no sepa manejar su dinero, y que 4 millones ahí estén bailando No se puede. y que él no sepa, Imposible. por favor, es Imposible. imposible. Hombre, El no, director es deportivo, imposible. el entrenador, ¿Qué va a ser imposible? hay que hacer una investigación. ¿Saben por qué el entrenador de la selección inglesa lo quitaron Claro. estando un mes? No Por sé? un mal manejo. Porque Por lavado de porque dinero. hubo ahí una cosa rara. Hay que investigar a los entrenadores por eso. mexicanos, a los entrenadores del mundo, a los directivos, a los dueños y a los resulta que ¿Tú promotores. crees que los entrenadores mexicanos, La corrupción los es- directivos y los dueños van a hablar? A ver, hay Hugo, que ¿van a hablar? hacerles trampa, Van a hablar. buscarle Por más meterles- trampa que les Hay que hagas. meterles micrófonos de alguna manera. ¿Qué No, hicieron con el ¿para inglés? qué lo dices? ¿Qué hicieron con el inglés? ¿Para qué dices? Mete Para que, micrófonos. para que tengan miedo y no lo hagan, han venido para que no hagan contratados corrupción. por Tenemos un televisión, sistema en Hugo, México, por no televisión. solamente en lo deportivo, en todo, en lo político, social, administrativo, deportivo, generalizado, corrupción generalizada. Es un sistema de vida que entonces, tenemos. esto- Hay que acabar con Es esa lamentable. porquería y esa mierda. ¿Avalas esto? Hay que- no lo avalas, no lo avalas. No, al revés. lamentable. Por eso hay que poner. Y lo de entrenadores, ojo, yo tengo las manos limpias, no necesito eso. Pero hay unos que sí. Hay que meterles micrófonos. hay muchos. Hay que meter el micrófono. Y Directivos, dueños, políticos, Pero a todos. a los dueños no les ves la cara, ¿eh? Ah, por supuesto. Bueno, Hugo se va a encargar de los políticos, nosotros nos encargamos de los no. entrenadores y vamos para adelante. Yo Pausa, de ser honesto, volvemos. Y yo de volvemos. ser honesto y limpio.